cómo pasar del estancamiento, de la procrastinación a la acción. Primero, para aclarar un poco, ¿qué es la procrastinación? Procrastinar es simplemente postergar esas cosas que realmente son importantes, que realmente nos van a llevar a resultados. Una de las causas que te voy a mencionar ahora mismo, porque todo esto me lleva a el cuarto pilar de mi metodología de reinvención, el pilar de la productividad. Nos han hecho creer que productividad es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y no es así. De hecho, en el en vivo anterior hablábamos de cómo emprender sin estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque nos vamos al extremo de trabajar y trabajar y trabajar y no priorizamos realmente lo que importa, nuestro bienestar y nuestra salud física y emocional. Entonces nos vamos a ese extremo de la balanza donde hacemos demasiado. O en el otro extremo de la balanza, que es el tema de hoy, que es procrastinar y no hacer nada. No hacer nada o no hacer lo necesario para obtener mucho más resultados y mucho más bienestar. Porque lejos de sentirnos bien por estar haciendo nada, nos sentimos frustrados porque queremos hacer las cosas, pero le estamos dando muchas largas. ¿Por qué? Por múltiples causas, y son las causas que te quiero mostrar el día de hoy. Podemos estar procrastinando, primero, por querer o pretender ser perfeccionista. Queremos tenerlo 100% todo controlado, queremos tener el mejor ambiente, queremos tener la mejor empresa, queremos tener las mejores instalaciones, los mejores equipos, el mejor personal, queremos siempre tener lo mejor de lo mejor. Entonces nos paralizamos y esperamos a que podamos completar y tener todo a la mano. La mejor oficina, los mejores equipos, las mejores computadoras, los mejores teléfonos. De hecho, a mí también me pasó el tema del perfeccionismo, pero en el tema del conocimiento. Quería como tener muy clara esa estructura de cómo llevarme de un punto A un punto B. Y eso por mucho tiempo me hizo procrastinar. Porque si bien es cierto, antes de la pandemia estábamos todos muy estresados, por lo menos en mi caso, la pandemia me vino a mostrar que somos muy frágiles y que es necesario tomar ciertas pausas para replantearnos la forma en la que como estamos llevando nuestra vida y la forma en la que estamos gestionando nuestros recursos, gestionando nuestro trabajo, gestionando completamente todo. Entonces esta pandemia nos hizo como que obligatoriamente detenernos a replantearnos muchas cosas, y una de esas cosas es que siempre tenemos que procurar nuestro bienestar, nuestro equilibrio, nuestro bienestar y esta estabilidad que tenemos que procurar para poder vivir una vida más plena, mucho más feliz, no desde el tema solamente del trabajo, sino que también valorar mucho más nuestra vida. Y entonces en ese ciclo de la pandemia nos llevó a también estar mucho tiempo en nuestras casas y de cierta manera, no digo yo que no hacer nada, porque pues la mayoría de personas que trabajamos desde nuestro trabajo independiente, pues siempre procurábamos estar en movimiento, pero sí es verdad que toda esta pandemia nos llevó también a permanecer mucho tiempo en nuestra zona de confort. Ya se volvió nuestra zona de confort ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertos patrones. Entonces pasamos casi 2 años en pandemia y también me pasó que me costó salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Durante la pandemia tampoco fue que me quedé paralizada, pero tenía muchas ideas en mi mente, pero no sabía cómo o no estaba segura cómo llevarlas a la acción. Precisamente por otra de las causas, que estamos predispuestos mentalmente. Creemos que es muy difícil, que mucha información nos abruma porque no le damos claridad, no sabemos por dónde empezar. Y en este punto pues también es porque no contamos con las herramientas que nos ayuden a hacerlo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Ya te voy a hablar un poquito más adelante, pero ya te he estado hablando de esto en los últimos en vivos.
Y así pasa con nuestra mente. Cuando nos estamos como paralizados por un tiempo, nos cuesta nuevamente retomar nuestras actividades, nos cuesta retomar nuestros hábitos. Cuando estuvimos en tanto aislamiento, una de las cosas que no estuve frecuentando fue el tema del ejercicio, del gimnasio. Si bien pues sí hacía mis actividades cotidianas y estaba en el campo y estaba siempre haciendo algún trabajo, siempre estaba caminando, siempre estaba en movimiento, pero ya me estaba sintiendo, cuando retomaba otra vez el gimnasio, me sentía un poquito pesada el tema de retomar otra vez ese estilo de vida. Entonces, la única manera en que pude empezar a hacer cosas diferentes fue hacerme consciente de que estaba procrastinando, estaba ya en una zona de confort que no me estaba permitiendo observar mi error, mi parálisis. Era porque tenía mucha información y sentía como que, ay no, mañana lo hago, paso mañana lo hago, necesito aprender más, necesito mucho más tiempo, y entonces entramos en ese círculo que hacemos siempre lo mismo y no nos atrevemos. Entonces fue allí cuando descubrí herramientas que me ayudaron. Una de esas primeras herramientas del año 2022 fue las herramientas de Access Consciousness, que son las herramientas de las preguntas. Entonces ahí empecé a preguntarme ¿qué puedo hacer para activarme nuevamente, para empezar a accionar, aún con miedos, aún con incertidumbres? Porque esa es otra de las variantes, de las causas de la procrastinación. Entramos también en la duda, en la incertidumbre, en las inseguridades. Y mucho más cuando se trata de temas de espiritualidad y de conciencia, de neuroconciencia. Porque como te cuento, hice una certificación en herramientas de Access Consciousness y son temas de energía, de espiritualidad, también de ciencia, que ya está saliendo confirmado por la ciencia. Y este tipo de temas donde hay tanta incredulidad, escepticismo de él, pues entonces nosotros nos llenamos de miedo y de incertidumbre de qué van a decir las personas. Muchas personas no conocen de esto. No voy a surgir en este tipo de cosas porque como que el mundo no está alineado con esto requiere un poquito más de apertura mental, de disposición. Pero aún con esos miedos y esa incertidumbre empecé a compartir contenido en mis redes sociales, y aún cuando mi autoestima no estaba 100% solidificada, porque como te digo, todos estos temas y inseguridades siempre van a estar presentes. El miedo forma parte esencial de nuestra vida. Así como tenemos nuestro lado bueno, tenemos nuestro lado malo. Así como tenemos momentos de tranquilidad y calma, tenemos nuestros momentos de exaltarnos un poco ante la cotidianidad de la agitación del día a día. Entonces, el miedo siempre va a estar con nosotros. Si escuchas por las redes que no vas a sentir miedo, que elimina el miedo, controla el miedo o controla ciertas cosas, no es así. El miedo no se controla. Tenemos que aprender a abrazar ese miedo, o a tomarlo de la mano y empezar a dar pequeños pasos, aun cuando nuestro miedo está allí. Ya estos días que he estado haciendo en vivos, los primeros en vivos, pues me causaba un poquito más de nervios, pero ya hoy te puedo decir que estoy mucho más relajada. Pero me atreví a hacerlo porque tengo la teoría, pues tenía que ponerlo en práctica. Sé que el miedo forma parte de nuestra vida y siempre va a estar, así que me dije, tengo que hacerlo, indistintamente de lo que llegue a suceder. Lo importante es poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos, y si esto puede ayudar a una persona, y si esto puede ser un mensaje para ayudar a transformar a alguien, pues lo voy a hacer, indistintamente del que dirán, indistintamente de mis dudas, de mi incertidumbre, de la predisposición mental que puedan tener ciertas personas, porque como dice de mis mentores, no le podemos tirar perlas a los cerdos, porque todos estamos en niveles de conciencia diferentes, y bien que este mensaje puede ser muy útil para algunas personas y para otras a lo mejor ni siquiera lo comprendan, ni siquiera le tomen la importancia, o ni siquiera
lo requieran, ni siquiera importante. Entonces me dije, tengo que hacerlo, tengo que transmitir este mensaje y puede ser muy útil para las personas que estén en sintonía con mi mensaje. Y lo dije, lo voy a hacer, no como una obligación, como también hacemos muchas de las cosas que nos proponemos. Lo hacemos por complacer a otras personas o lo hacemos por complacer o por aparentar algo. Y entonces no es el enfoque correcto. Tenemos que empezar a transmitir nuestros mensajes, a transmitir nuestros conocimientos o a prestar nuestros productos y nuestros servicios, no desde ese tema de obligación, sino desde el tema de hacerlo porque nos nace hacerlo. Y esto es porque nos planteamos las metas también de una manera equivocada. Tenemos que plantearnos metas, como te decía en el en vivo anterior, en vivo del pilar de la planificación. Metas que se conecten con nosotros, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestro propósito, con nuestra visión. Y también tenemos que también trabajar el tema de las distracciones, porque podemos tener muy claro lo que queremos, sabemos que ya nos están diciendo qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que dar, pero entonces decimos, sí, lo que ella me está diciendo está bien, está genial, pero prefiero hacerlo mañana, o prefiero hacerlo el otro mes, o prefiero hacerlo ya a fin de año, o a lo mejor mi economía no está tan agredida, tan golpeada, estoy bien, cómodamente bien en mi zona de confort, pero en realidad no es confort, es simplemente que entramos en confort porque es lo que solemos hacer. Entonces nuestra mente y nuestro cuerpo están adaptados a eso y pues no le damos importancia. Entonces perdemos en este tema de no tomarle importancia, en este tema de dejarlo para después, posponerlo, quizás por gratificaciones momentáneas, como las distracciones que ahora en día hay, por estar en redes sociales constantemente, viendo muchas cosas, muchos videos. Ahora hay demasiadas distracciones. De hecho, estuve conversando con mi hermana y me contaba sobre una actriz que hablaba de la industria del entretenimiento, de las telenovelas, que también ha sido golpeado por el tema de la globalización y el tema de los cambios bruscos que han habido en los últimos años. Y ella misma dice que ella se ha reinventado de otras formas porque todo ha cambiado, y si no buscamos la manera de reinventarnos por simplemente dejarnos llevar por las distracciones, entonces va a llegar el punto en que estamos cayendo tan bajo que es la única manera a veces de que decidimos tomar acción. Cuando sentimos que tocamos fondo y nos ha dolido lo suficiente, es cuando a veces decidimos tomar acciones. Y entonces en este tema de las distracciones, o entre las excusas, entre el que tengo miedo o que no lo tengo todo perfecto, o entre eso no es necesario, eso no es para mí, en este ciclo de yo le llamo la queja o la duda, miedos, todo esto son miedos que nos imponemos en nuestras tendencias, en nuestros patrones mentales. Si nos dejamos llevar por todo eso, entonces estamos perdiendo muchas oportunidades que pueden estar a simple vista, pero por seguir anclados a ese miedo, no nos estamos dando la oportunidad de asumir nuevos retos que pueden ser oportunidades para avanzar y para progresar. Porque si bien es verdad, es que la vida del ser humano es progreso. Cuando no estamos en progreso, empiezan a haber problemas y a surgir retos mucho más grandes en nuestra vida. Y desde que ha existido el hombre, siempre ha estado en constantes cambios, en constante evolución. Ahora, con tantas comodidades y con tanta tecnología, entonces lo más fácil que podemos hacer es simplemente no hacer nada y dejarnos llevar por el día a día, dejarnos llevar por las distracciones de las redes sociales, dejarnos llevar por la economía global de la crisis, entre paréntesis, que solamente nos hace es estar allí en la queja de que el gobierno no nos resuelve, de que la economía está mala, pero nosotros no estamos autoliderando, nosotros nuestra economía no lo estamos haciendo, estamos pensando o esperando que algo externo venga a solucionarnos las cosas. Y si te ubicas en este punto, no vas a obtener resultados. Te lo digo, ¿verdad? No va a ser así. Cuando nosotros ya nos cansamos de estar siempre en el mismo sitio y empezamos
tomar acciones diferentes, es cuando realmente vamos a empezar a ver más oportunidades. Porque simplemente dejarnos llevar por esas distracciones nos va a hacer perder esas oportunidades, perder nuestro tiempo, porque no somos infinitos. Bueno, infinitos en una parte espiritual, pero en el tema de salud física, sabemos que nuestro tiempo es limitado, sabemos también que nuestra energía es limitada. En ciertos años de la vida de nosotros somos mucho más enérgicos que en otras épocas de nuestra vida. Tenemos que aprovechar esa energía, tenemos que aprovechar ese tiempo, tenemos que aprovechar todos los recursos que podemos tener a disposición, aun cuando no sean perfectos, aun cuando existan esos miedos, esas incertidumbres, abrazar todo eso y empezar a tomar acciones y empezar a ser mucho más agradecidos. Mucho más agradecidos es uno de los hábitos que también se me olvidó mencionarte, la gratitud ante lo que ahora tenemos y ante valorar lo que ahora somos y lo que ahora tenemos. Es como que la puerta que abre la llave que abre la puerta a muchas más posibilidades. Entonces, no perdamos más tiempo, no perdamos más nuestra energía, no perdamos más nuestro dinero y nuestros recursos por anclarnos en esas distracciones, por anclarnos al miedo, por anclarnos a la incertidumbre. Es hora en que empecemos a tomar las riendas de nuestra vida y empezar a hacer lo necesario para poder obtener resultados diferentes. En este punto quiero hablarte un poco o contarte un poco una parábola de la que hace más de un año leía, y me encantan las parábolas, y cada vez que la leía le encontraba un significado muy, muy, muy importante. Es la parábola de los talentos. No me la sé muy bien, así que la tengo acá medio apuntada. Un hombre entregó todos sus bienes a sus siervos porque se iba muy lejos. Entonces le dejó a sus 3 siervos diferentes bienes o diferentes talentos. A uno de sus siervos le entregó 5 talentos. Bueno, a todos le entregó según su capacidad. A uno le dejó 5 talentos, al otro le dejó 2 talentos y a otro le dejó 1 talento. Se fue y dejó a ellos a cargo de sus talentos. A la vuelta de un tiempo él regresa y empieza a pedirle cuentas a sus siervos que habían hecho con sus talentos. Llama al de 5 talentos y el de 5 talentos le dice: toma, mi señor, me dejaste 5 talentos, con ellos logré negociar y ganarme otros 5 talentos. Toma, tus 10 talentos son tuyos. Llamó luego el que le había dejado 2 talentos. Y entonces él le dice: toma, mi señor, negocié con esos 2 talentos que tú me diste, negocié otros 2 más y toma tus 4 talentos. Y al que le había dejado 1 talento lo llama también y le dice: a ver, ¿qué hiciste con mi talento? Entonces le responde aquel hombre de 1 solo talento: señor, sé que recoges donde no sembraste, así que me dio muchísimo miedo y fui al campo y enterré el talento que tú me habías dado. Entonces, ahora llegaste, lo desentierro, toma lo que es tuyo, tu talento. Entonces llega aquel hombre y le dice a sus siervos, felicitó al que había trabajado sus otros 5 talentos y tenía 10. Siervo bueno y fiel, en poco me has hecho fiel, entra al gozo de tu Señor. Al que había hecho 2 talentos, de igual forma ganó otros 2 y le dijo: buen siervo, en poco me has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Y al que había hecho el que no había hecho nada con ese talento, lo había enterrado y se lo estaba devolviendo tal cual, le dijo: siervo malo y negligente, hubieses dado mi talento a los banqueros para haber al menos ganado los intereses sobre ese talento, pero no has hecho nada con él, así que quítale el talento al que tiene y dárselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará y el que no tiene, inclusive lo que tiene, se le será quitado. Entonces quería hablarte de esta parábola porque wow, es una parábola que me da muchísima claridad en este punto de que a veces, por dejarnos llevar por los miedos, dejarnos llevar por la incertidumbre, dejarnos llevar por tantas cucarachas que absorbemos del mundo exterior, no nos atrevemos a desarrollar muchas más capacidades,
a negociar nuestros talentos para ganar muchos más talentos. Y en cuanto más estamos dispuestos a seguir creciendo personal y profesionalmente, muchas más oportunidades vamos a ver y muchas más capacidades vamos a desarrollar y muchas más cosas vamos a poder alcanzar en la vida cuando estamos dispuestos a hacer lo necesario. Pero ¿qué pasa cuando nos dejamos anclados al miedo? Entonces simplemente lo poco que tenemos se nos será quitado. ¿Por qué? Porque estamos en constantes cambios. Simplemente la vida siempre ha sido así. No sobrevive el más inteligente, sobrevive el que más se mueve y está dispuesto a buscar la incomodidad, está dispuesto a buscar la incertidumbre. Entonces esta reflexión de esta parábola nos lleva a que no importa miedo, no importa incertidumbre, lo importante es estarnos desafiando día a día, apostando a nuestros talentos y apostando a capacitarnos aún más para aprender mucho más talentos y muchas más habilidades para poder tener esa autoconfianza a la hora de empezar a accionar. Y en este pilar, pues, el cuarto pilar de la reinvención, el pilar de la productividad, que la única solución que podemos hacer para poder salir de esa procrastinación es empezar a tomar acción y a ser mucho más productivo con lo que ahora tenemos. Entonces hoy te voy a hablar de la solución. ¿Cómo podemos ser más productivos con lo que hasta ahora tenemos? ¿Cómo podemos estar desafiándonos constantemente con esos talentos que tenemos y empezar a expandirnos aún más para obtener mucho más? Pero primero te quiero aclarar el tema de la productividad, porque muchas personas nos hacen creer que productividad es hacer y no es así. Productividad es hacer más con menos tiempo y menos esfuerzo de todo tipo, tanto mental como emocional como de presencia. Y entonces es empezar a ser más productivo, pero de manera más inteligente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo primero que te estoy hablando ahorita con la parábola, empezar a desarrollar más empezar a invertir mucho más en nuestro crecimiento personal, en esa mentalidad, en ese nivel de merecimiento, en nuestra autoestima. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, esos son tips que te voy a dar ahorita, pero te he estado hablando en todos estos envíos de todo esto, de las estrategias que debes de tomar, las pautas, los métodos, las estrategias, las metodologías. Y una de esas, que fue la que te hablé antier, en el pilar de la organización, es el tema de establecer nuestras prioridades. Eso es sumamente importante, aprender a darle más importancia a lo que realmente nos va a aportar a nuestras metas y lo que realmente nos va a aportar a nuestra vida, y empezar a depurar y a empezar a decir no a esos ladrones de tiempo, a esos ladrones de nuestra tranquilidad, a esos ladrones de nuestra energía. Ejemplo, empezar a decir no a amistades tóxicas, empezar a decirle no a las noticias, empezar a decirle no a muchas cosas que nos alejan de nuestras metas. Como te digo, a cuidar mucho más nuestra energía, a cuidar mucho más nuestros pensamientos, a cuidar mucho más nuestro dinero. La segunda estrategia es empezar a planificar metas. Cuando planificamos metas y cuando nos vamos a papel, nuestro cerebro funciona de esa manera. Cuando tú tomas un lapicero y te vas a escribir, no sé si te has dado cuenta que como que te paralizas, porque lo extraordinario de esto es que cuando vamos a planificar una meta, necesitamos de cierta manera poner en orden todo para poder plasmarlo en un papel. Entonces, mi consejo, empieza a planificar tus metas. Busca una hoja de cualquier tipo, empieza a escribir lo que te planteas para este año. Y a medida que lo vas escribiendo, tú le vas encontrando claridad y le vas encontrando como esa estructura que necesitas para que empieces a dividir eso en pequeñas acciones, que es la tercera estrategia que te dejo el día de hoy. Divide tus metas en acciones y en hábitos. Como te mencionaba en el pilar de la organización, empieza a preguntarte, ¿qué hábitos me contribuyen a mis metas? ¿Qué tareas cómo puedo dividir mi meta en pequeñas tareas, en pequeñas acciones? Que pueda establecerle fechas en mis planificadores mensuales, semanales, diarios,
Y asignarle ese plazo es sumamente clave para no postergar, para no procrastinar. Pero la clave está también en tener esas pequeñas tareas muy divididas para no entrar también en el tema de que sentimos que no avanzamos porque no estamos dividiendo esa meta en pequeñas acciones muy pequeñas. Esa también es una clave. Otra de las claves es enfocarnos en una tarea a la vez. De tu planificación, empieza a enfocarte en una sola tarea a la vez. Hasta inclusive a mí me ha sucedido que a veces estoy haciendo una tarea y se me ocurre una idea en el momento y entonces me voy a otra cosa y luego por el sentimiento de culpa de haber dejado terminada esa tarea, entonces vuelvo y regreso a esta. Entonces estamos en esa constante desenfoque. ¿Cómo lo hacemos? Enfocándonos en una tarea a la vez. Surgió una idea, tener a la mano un cuaderno donde puedas colocar, o yo en el teléfono, por ejemplo, tengo en mi blog de notas, coloco arriba ideas creativas, y entonces cada vez que surge una idea, ingreso y lo escribo. Pero me funciona más en el tema del papel, porque entonces agarramos el teléfono y nos llega una notificación y entonces nos desviamos otra vez la atención a otro lado. Otra de las cosas es también tener el teléfono en silencio. Me ha funcionado muchísimo porque por una u otra circunstancia nos llegan notificaciones al teléfono y entonces es como agarrar el teléfono y de una vez nos distraemos con los mensajes, con las notificaciones, desenfocamos otra vez la atención. Y somos mucho más productivos cuando nos enfocamos 100% a una sola tarea. Si en media hora o en una hora o en 25 minutos están esa técnica también de productividad de los podomoros, que es por bloques de 20 minutos, somos más productivos cuando estamos 100% enfocados en una sola acción, en una sola tarea a la vez. Entonces son otro de los tips que te voy a dar el día de hoy. Y todo esto forma parte de esos hábitos que tenemos que adoptar nosotros como personas para contribuir a nuestro crecimiento personal. Y muchos de los demás hábitos que te he mencionado con anterioridad, el hábito de la lectura, el hábito de, por lo menos, de meditar, el hábito de establecer espacio para nosotros, todo esto contribuye a nuestro crecimiento personal. Todo eso va a ayudar. ¿Por qué? Porque nuestro resultado, nuestro crecimiento en nuestro negocio no va a depender 100% de ese conocimiento técnico, sino también de ese crecimiento personal que vamos construyendo día a día en nuestro estilo de vida. Y parte de las estrategias para ser más productivo en el área de tu negocio es empezar a invertir también, aparte de ti, como te mencionaba, en tu crecimiento personal, vas a empezar a invertir en aprender nuevas habilidades. ¿En qué habilidades? Vas a empezar a incorporar la tecnología, no solo en tu vida personal, sino también en visión de proyectos de emprendimiento. Empezar a involucrar la tecnología, empezar a aprender de marketing, de ventas, empezar a crear un sistema de negocios que sea escalable y que sea replicable, porque a veces creamos sistemas de negocios que únicamente requieren nuestra presencia, que requieren 100% de nuestro esfuerzo. Y esto lo veo muchísimo con mis clientes. Mis clientes de contabilidad están 100% sumergidos en sus negocios y no les da tiempo de gestionar cosas que les permitan escalar su negocio. Entonces tenemos que aprender a utilizar mucho más la tecnología, aprender también a delegar, empezar a crear un sistema de negocio más escalable que te permita obtener mucho más resultados con menos tiempo y con menos esfuerzo. Y un punto muy importante es el tema de resolver los problemas más con creatividad que con dinero. Porque a veces tenemos esa vieja creencia de que para resolver todos nuestros problemas necesitamos dinero o endeudarnos o bueno, cualquier excusa cualquier creencia que nos lleva a que todo requiere cierta cosa externa. Y muchas veces las soluciones a todo están en nosotros mismos, en ser mucho más creativos. Otra herramienta que te quiero mencionar es las preguntas. Como ya te lo he insistido en muchas ocasiones, las preguntas nos dan la respuesta y nos permite ver lo que nos funciona a nosotros en nuestro emprendimiento. A veces queremos copiarlo de nuestra competencia o a veces queremos copiar sistemas de otros negocios y esto no va a funcionar así. Tenemos que implementar nuestros propios sistemas,
empezar a anclarnos a la pregunta: ¿qué sistema me contribuye? ¿Qué metodología o qué estrategia o qué tecnología puedo implementar en mi negocio, implementar en mi vida, que me haga la vida mucho más fácil, mucho más fluida? Bienvenida, energía consciente, me encanta. Saludos. Entonces, esto es lo que te quería hablar el día de hoy: cómo pasar de la procrastinación a la acción. Cuéntame, ¿has procrastinado? Yo creo que a todos eso nos ha pasado. Antes de la pandemia primero estábamos muy agitados por el quehacer diario y estábamos estresados. Luego se vino la pandemia y como que nos dio como se dice aquí coloquialmente, un tate quieto de que somos vulnerables y tenemos que aprender a llevar una vida mucho más tranquila. Y luego que entramos en esa pandemia, luego se vino el tema de esperar que todo eso pasara, y entonces entramos al tema de estar muy inactivos por mucho tiempo, o a lo mejor no muy inactivos, pero no estábamos ya acostumbrados a ese agite diario. Entonces ya nos fuimos al otro extremo, que fue el tema de costarnos un poquito retomar otra vez esa vida de acción constante. Y por eso era que en el en vivo de antier te hablaba de emprender sin estrés, y hoy te hablo de emprender o de accionar dejando a un lado la procrastinación o la postergación. Entonces esos eran los puntos que te quería hablar. Resumo en este pilar: el pilar de la productividad, dejar de anclarnos al miedo, dejar de anclarnos a la duda, o dejar de involucrarnos con todas esas distracciones diarias que las redes sociales están a disposición de nuestra mano. Muchas cosas estamos ahorita, tenemos muchas formas de distraernos, de desviar nuestra atención de nuestras metas. Tenemos que ser conscientes de ello y empezar a tomar el poder que está en nosotros, el poder que tenemos nosotros de ser mucho más eficientes en nuestra vida y con nuestro negocio. Empezar a empoderarnos de nuestras metas. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, siendo más productivos. ¿Pero cómo somos más productivos? Empezando a invertir en nuestro crecimiento personal, empezar a planificar nuestras metas, empezar a elegir esos hábitos que nos lleven al resultado y que nos lleven a vivir en esa armonía, en ese bienestar. Empezar también a decir no a ciertas cosas, a esas distracciones, a esos ladrones de tiempo. Empezar a dividir esas tareas en pequeñas acciones, en pequeños hábitos, y enfocarnos en una sola tarea a la vez. Es muy importante aprender a gestionar nuestro recurso más valioso, que es el tiempo, nuestro tiempo y nuestra energía. También nuestras finanzas, porque si bien es cierto, dependemos 100% también de nuestras finanzas para poder seguir avanzando. Tenemos que ir haciendo una mejora en todas las áreas de nuestra vida. Y otra forma, de la segunda forma, que tenemos que empezar a expandirnos y empezar a invertir también, no solo en nosotros, sino también en adquirir esas habilidades técnicas que nos lleven a adquirir mucho más talento para poder seguir progresando y seguir avanzando. Te menciono incorporar la tecnología, incorporar o aprender estrategias o aprender en formaciones de marketing y ventas, crear sistemas de negocios que sean escalables y replicables, y tratar de resolver todos los retos o todo lo que vaya surgiendo con creatividad, más con creatividad que con dinero, porque esa vieja creencia de que tengo que esperar a tener dinero o esperar a tenerlo todo perfecto para poder tomar acción es lo que nos lleva a estar en esa postergación. Y no hay camino perfecto. Es perfecto el camino cuando empezamos a tomar acción y vamos ajustando en la marcha. Y en esta parte pues te comparto una de las creencias que me enseñó mi padre, que en este caso ellos son del campo y en esa época no había transporte, y entonces el transporte era un caballo, y nosotros estábamos muy pequeños y nos montaban el caballo, y él montaba todas sus cosas de producción, que si se producía mucho el queso, y entonces esa maleta quedaba como medio torcida, y yo le decía: papi, eso no se cae. Y él me decía: tranquila, que las cargas se arreglan en el camino. Y es verdad, a veces no nos arriesgamos a tomar acciones porque queremos todo perfecto, y esto es mentira. Las cargas se van arreglando en el camino a medida que vamos caminando
vamos ajustando las cosas, vamos dándole esa perfección que aparentemente queremos, pero no vamos a conseguir avanzar ni perfeccionar si no nos atrevemos a tomar acción. ¿Y cómo tomamos acción? Si no tienen las herramientas, si no tienen las estrategias, acabo de darte toda esta información. También te estoy dando este pack de reinvención y productividad que incluye cuatro herramientas. El planner de reinvención y productividad con su guía paso a paso. Con este planner, que es imprimible, podrás imprimir un mes y reproducirlo las veces que tú quieras. Podrás plasmar allí tus metas, empezar a desglosarlas, empezar a establecer estrategias para alcanzar esas metas, empezar a crear hábitos que te lleven a ese resultado, que te lleven a vivir de modo mucho más consciente, que es estar siempre priorizando tu cuerpo, priorizando tu bienestar. Y también vas a empezar a medir resultados, empezar a tomar acciones que te lleven a ese resultado. Tú vas a ver que cada vez que vas trazando, por lo menos hay una plantilla que es de seguimiento de hábitos. A medida que tú vas marcando cada una de esas flechitas allí, de esos ítems, de que tarea completada o hábito concretado, tú no te imaginas el autoestima, cómo se aumenta, tu capacidad de accionar aumenta, pero tienes que empezar a usar las herramientas. Si no usas las herramientas y simplemente dejas las ideas acá, el día de mañana, hoy puedes valerte de que estás muy motivado y puedes hacer algo. El día de mañana esa motivación puede que no esté por algún reto que enfrentaste en tu día a día. Entonces no te atreves porque me siento desanimada. No, con estas herramientas tú vas a saber qué paso dar diariamente. Como te digo, dividirlo sabiamente en pequeñas porciones para que lo puedas hacer sin frustrarte. Y a medida que tú vas dando esos pasos, a eso es lo que yo le llamo facilidad. Facilidad es que sabes qué paso vas a dar. No es que facilidad es que va a ser fácil, acostado en mi cama, todas las metas se van a cumplir. No, es que sabes qué paso vas a dar cada día para conseguir el resultado que quieres a la vuelta de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o esa visión que tú quieras alcanzar. Y de esto se trata estas herramientas. Te dan las plantillas para que te organices tus hábitos, tus días, tus metas. Vas a empezar a medir resultados. Es importante todas las semanas estar evaluándonos si alcanzamos las metas, si esos hábitos los hicimos o no los hicimos, qué se nos dificultó o qué retos enfrentamos para poder asumir ese hábito. Entonces, semanalmente vamos a poder ver y podemos tomar acciones de mejora. Por ejemplo, te comento, tengo un patrón de sueño un poquito distorsionado porque cuando estudiaba contaduría, yo estudiaba en una ciudad un poquito retirada de la ciudad de acá, y entonces yo tenía que estar levantada muy temprano y me acostaba también muy tarde por el agite del estudio, la carrera, el viaje. Todos los días viajaba. Entonces me quedó un poquito distorsionado el tema del sueño, y entonces este año yo dije, quiero ser mucho más productiva, entonces voy a mejorar mi hábito del sueño, voy a empezar a levantarme más temprano y me voy a acostar más temprano. Entonces, como me encanta aprender, busqué como estrategia aprender cosas nuevas, pero entonces no cualquier cosa, sino que empecé a leer el libro del Club de las 5 de la mañana, que precisamente es la metodología que habla de los beneficios de levantarnos a esta hora tan temprano, y también habla de que esto ayuda a la productividad. Entonces me dije, qué mejor estrategia que levantarme a las 5 de la mañana y leer ese libro que me está dando como las razones por las cuales tengo que hacerlo para obtener los beneficios. Y cada vez que me levanto a esa hora y leo los beneficios en este libro, automáticamente lo estoy usando de estrategia o de palanca para seguir siendo constante, para poder integrarlo a mi vida de manera normal y empezar a ordenar un poquito ese trastorno del sueño que tenía. Entonces eso nos proporciona esta herramienta que nos ayuda a esto, a ver y a medir semanalmente cuántas veces a la semana hice este hábito, cuántas veces a la semana no lo hice, por qué no lo hice, qué se me dificultó, qué acciones o qué estrategias de mejora puedo implementar para atreverme a tomar acción, que me motiven a tomar acción. Entonces todo esto lo vas a obtener en este planner, porque es un planner que no solamente te ayuda a trazar metas, sino, como te digo, a medir tus resultados semanalmente.
Y también mensualmente, cuando terminas tu mes, puedes evaluar en todas las áreas de tu vida en qué área se te dificultó más o en qué área tuviste más avance. Pero normalmente, ya el hecho de tú usar este planner te garantiza resultados. Que no van a ser perfectos, que nos vamos a equivocar o que a veces van a surgir eventualidades en nuestra vida, tanto temas familiares como algún percance de tema de que no hay luz o tema de cualquier tema que pueda surgir. Tú vas a estar tranquilo porque ya tienes un plan, ya sabes que tiene que este plan ser flexible y que entre más dividas tus metas en pequeñas acciones, no te va a costar mucho porque ya sabes qué es lo que vas a hacer. Entonces vas a estar siempre haciendo, por lo menos un 1%. Un 1% nos va a hacer un 365% más productivo en el año. Entonces, véalo desde ese punto de vista, que no importa que no hagas muchas acciones en el día, lo importante es que empieces a hacerlo y empieces aunque sea, a dar un 1% diario. Que luego empezamos a implementar estrategias como la que yo estoy implementando para querer aumentar de nivel, ya eso se lo va dando el mismo proceso de ir consiguiendo resultados. Eso te va a ayudar a mantenerte mucho más motivado y a hacer muchas más cosas y a dividir o a crear hábitos mucho más productivos. Así que esto es lo que te vas a conseguir en el planner de reinvención y productividad. También vas a poder llevar un control de tus finanzas, cuánto estás ingresando, cuánto estás gastando. Solo cuando tenemos un listado de esas acciones con relación al dinero es cuando estamos viendo si realmente estamos en ese patrón de dinero que nos va a llevar a resultados o simplemente estamos siempre dejándonos llevar por la emoción de hacer compras innecesarias, por tener esa vieja creencia de que el dinero es para gastar y el dinero pues también es para invertir. Sí, es para gastar algunas cosas, pero también tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas y aprender a también ahorrar para poder invertir en nosotros y en nuestro negocio. Otra de las herramientas que se van el día de hoy es el tema de los 31 mantras para atraer la energía del dinero. Hoy que leía este fragmento del libro del Club de las 5 de la mañana también mencionaba que este gran hombre, que era un millonario, también hacía lo de los mantras. Se tocaba 4 veces su dedo del pie y decía un mantra allí, que en este momento no me acuerdo, pero decía un mantra y todo esto son herramientas poderosas porque a veces las creemos innecesarias, irrelevantes, pero tú no te imaginas lo grandioso que es empezar a hacerlas. Y estos mantras en relación al dinero te abren mucho más la percepción, a ver muchas más oportunidades donde nunca antes las habías visto. Esto no es que, no, es una herramienta mágica que tú dices un mantra y listo, el dinero va a llegar a tu mano. Eso no es así tampoco. Tenemos que estar dispuestos a pasar a la acción. Que si llega un trabajo, no rechazarlo, decir sí, yo lo hago, porque a veces queremos que las cosas nos lleguen fáciles y entonces en eso que queremos hacer fácil, entonces no hacemos lo necesario. Tenemos que usar los mantras para atraer esas situaciones que nos van a llevar a tomar acción. Eso es lo que te va a ayudar, estos 31 mantras para atraer el dinero. Vas a enfocar tu atención en el dinero, te vas a hacer mucho más consciente de lo que estás administrando y de muchas de esas creencias que te están limitando a generar mucho más y a tener mucho más. También te acompaña una plantilla de patrimonio neto, que es otra plantilla que está formulada en Excel exclusivamente para que tú coloques allí los activos que tienes a la fecha, al día de hoy, o si lo quieres hacer el 31 de diciembre, está perfecto. Todos los activos que tú tienes, si tienes vehículos, si tienes carros, si tienes casas, si tienes dinero, que si tienes cuentas por cobrar, que si tienes deudas en sus tarjetas, que si tienes compromisos con terceras personas. Todo esto lo vas a colocar allá para saber cuánto es tu patrimonio real, con cuánto cuentas al día de hoy. Y a medida que va pasando los meses, tú vas actualizando esto. Allí está distribuido por varios periodos, vas a ir evaluando tu progreso. Cuando te enfocas en esto, en tu patrimonio, en tus ingresos, en tus finanzas, en tus metas, vas a estar mucho más enfocado. Y cuanto más enfoque tengamos, mucho más resultados vamos a ver reflejados. Entonces el día de hoy se van estas 2 herramientas, van a quedar solamente el pack con su guía paso a paso y se van los 31 mantras y se va el tema de la plantilla de patrimonio neto, que de verdad te lo digo, está formulada. Soy contadora y manejo mucho estos temas de
de los activos, de los pasivos, de los patrimonios, la formulé de manera que puedas tener tu resultado final y en base allí tú vas a ir midiendo resultados. Solamente colocas datos y automáticamente ella te da el total de tu patrimonio neto. Así que no esperes más, empieza a tomar acción. No dejes ya tus resultados a la deriva, no dejes tus metas para mañana o para pasado mañana. Deja de serte la víctima y empieza a ser el protagonista de tu propia vida y de tu propia historia. Así que estarán disponibles hasta el día de hoy. Fue un placer haberte compartido todos estos conocimientos de estos últimos días. Por allí algunas personas me dijeron que no quedó muy claro, pero estaré compartiendo mucho más contenido. De hecho, dentro de poco tendré una invitada que estaremos hablando sobre el tema de la marca personal, que también es un tema muy importante. Si viste la masterclass, estuviste presente o viste la grabación, que está en el link de mi bio también o en mi canal de YouTube, puedes ver cómo ese cambio de paradigma, y tengo muchos profesionales acá en mi cuenta, así que estaremos hablando de esto de la marca personal dentro de pocos días con una invitada muy especial, así que estén pendientes de eso. Y además te digo, adquiere hoy esas herramientas porque se van y queda solamente el planner de reinversión y productividad y los mantras y el patrimonio neto, lo que te va a ayudar a escalar mucho más esos resultados en menos de 60 días. Yo logré triplicar mis ingresos en menos de 60 días con estas dos herramientas adicionales, los mantras y la plantilla del patrimonio neto. Así que no esperes más. Si quieres ver resultados, lastimosamente y tristemente, queramos o no, tenemos que tomar acción. Así que te veo dentro de este planner. Cualquier duda, cualquier inquietud en el tema de hacer la descarga, pueden escribirme al DM y estaré allí para servirles. Entonces, un placer, bye bye, nos vemos pronto con este tema de marca personal que te estaré hablando. Bye bye. Recuerda, tú eres la inversión más importante. Primero invierte en ti, en tu crecimiento personal, y luego invierte en mucho más conocimiento técnico. Bye bye.